Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta serie de batallas vecinales entre personajes de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. En este vídeo vamos a comparar a dos pesos pesados como son el personaje de Andrés Guerra, campo, playa y sierra, y Antonio Recio, mayorista, no limpia pescado. A priori he de decir que es una comparación muy injusta, ya que el personaje de Andrés solo sale en una temporada. En la tercera temporada y a principio de la cuarta, creo que no, solo en la tercera, pero claro, la tercera temporada de Aquí no hay quien viva se puede considerar como dos. Y Antonio es uno de los protagonistas durante, si no me equivoco, 13 temporadas de La que se avecina. Normalmente en estas comparativas buscamos el homólogo de los personajes de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, pero realmente yo creo que el homólogo de Antonio Recio, aquí lo veis en pantalla, es Mauricio Colmenero de la serie española Aída. No sé vosotras y vosotros, pero yo siempre me he preguntado por qué Aída tiene 14 temporadas, vi 9. Siempre me he preguntado si Mauricio Colmenero y Antonio Recio, en caso de conocerse, si se hubiesen llevado bien. En una batalla entre Colmenero y Recio y hubiese ganado Recio, pero es curioso porque también Andrés Guerra tiene muchas cosas paralelas también a Mauricio Colmenero, y si ya mezclamos también universos y personajes, también es que Colmenero, Guerra y Trujillo tienen cosas muy parecidas. También hay que decir que tanto Recio como Guerra, cuando inician las dos series, tienen más o menos la misma edad. Bueno, Guerra igual un poco más mayor, porque recordemos que Antonio, cuando empieza la serie, Álvaro, luego Alba, tenía apenas 12-13 años, y los hijos de Guerra y de Isabel, luego nos enteramos que Alex, el hijo primogénito, el hijo mayor, no era de Andrés, estaban ya en edad de universidad y en edad de instituto. O sea que el matrimonio Guerra Ruiz, porque ella se llama Isabel Ruiz García, los hijos eran un poquito más mayores. No creo que haya que hacer un resumen de un poco la vida de Andrés, pero bueno, es un empresario arruinado que después de 7 embargos, la familia acaban obviamente los 4 en desengaño 21, y recordemos que a lo largo de apenas una temporada y un poco de la cuarta, creo que aquí me estoy equivocando, estafa a Juan, estafa a Paloma, al matrimonio Cuesta Hurtado, estafa a la comunidad. Os recuerdo para mí el mejor capítulo de la serie, que Érase una vez unas puertas blindadas. Gracias a él se cuelan en la pasarela de moda Cibeles de Madrid, y creo recordar que hay más chanchullos por ahí. Andrés es un reflejo y una crítica al empresario medio español, y yo creo que al empresario medio en general. Recordemos que acaba en la cárcel por los cargos, no me acuerdo, que le imputan, pero creo que era cohecho y malversación de fondos, puede ser. De hecho, se tiene que pues tipo Bin Laden, se tiene que esconder en la guardilla, y él mismo lo dice, tipo Gaddafi. Al final le encuentran por una serie de malentendidos. Ahí es cuando cree Guerra que es Juan el que ha llamado a la policía. No, habían sido las señoras que habían llamado a la policía porque Isabel tenía ese centro de yoga, y da la casualidad que cuando van a la guardia encuentran a Andrés. Va preso a la cárcel y es Vicenta la que paga la fianza. Si no, Andrés hubiese estado en la cárcel, pues no sé si un par de años. El matrimonio con Isabel estaba ya
Yo creo que las últimas, porque después de 7 embargos se le veía con razón a Isabel muy cansada, tanto del matrimonio, yo creo que como con la convivencia con Andrés. Es un hombre chapado a la antigua, no llega a ser muy machista, pero sí chapado a la antigua, porque recordemos que inculcaba sobre todo al hijo mayor al ser un macho man, con cuantas más mujeres te acuestes mejor. Pero es que es curioso, Alex no era hijo suyo. Ese matrimonio, esa familia estaba cimentada en una mentira por parte de Isabel. Es curioso porque esta gran mentira se destapa cuando Andrés contrata a un psicólogo, porque creo en una conversación con Cuesta, sí, con Cuesta, le dice, bueno, que queréis arreglar vuestros problemas. Aquí Cuesta ya estaba teniendo un idilio con Isabel e Isabel con Cuesta. No sé si habían consumado, ya me entendéis, pero le contesta Andrés a Juan, no, o sea, a mí no me importa salvar el matrimonio, yo quiero que Isabel confiese con quién está, porque Andrés sabía que Isabel le estaba siendo infiel. Pero lo que quiero destacar que a raíz de esta, creo que son 2, 3 terapias psicológicas de familia y ya luego de pareja, se destapa esa mentira. El hijo primogénito, el hijo mayor Alex, no era hijo de Andrés, sino de un sindicalista polaco, pero ahí vuelven a tener una, digamos, fase de luna de miel, el matrimonio, en el que, por cierto, en la cual Juan se pone celoso. Juan se pone celoso cuando era él el amante de Isabel. Pero Andrés no es ninguna víctima. Recordemos que Andrés le admite a Juan cuando Juan está, como decimos en España, de Rodríguez. De Rodríguez es una expresión cuando la esposa del matrimonio se va de vacaciones y en este caso el marido se queda solo en la casa. Por cierto, cuando estáis viendo estas imágenes con subtítulos es gracias a este canal. Soria, por favor, si os gusta Aquí no hay quien viva, pues le podéis ver los vídeos porque los tiene en gran calidad y con subtítulos. Como decía antes, Andrés no es ninguna víctima, que sí, porque Isabel le mintió sobre Alex y ahí reconoce que es que se casaron porque ella se había quedado embarazada y pensaba que ese hijo era suyo, era de Andrés, y por eso se casan. Entonces, en ese aspecto igual sí que es un poco... Isabel sí le engañó, sí. Retomando que me he ido por la tangente 2 veces, en el capítulo en el que Juan está de Rodríguez, en esos varios capítulos, cuando Juan y Paloma se peleaban por el tema sexual, Guerra le admite a Juan que tiene amantes y que lleva teniendo amantes desde hace bastante tiempo, así que no es ninguna víctima tampoco en esa relación, en ese matrimonio ya de más de 20 años. Es Truán, es Zalamero ya desde el principio, como sabía que Juan era el presidente. ¡Jo, Juan, que nosotros nos vamos a llevar bien! ¡Jo, tú estás cuadrado! Se ganaba a la gente y le manipulaba, porque es que en apenas unos episodios empieza a sacar dinero a prácticamente pues todo el mundo. No todo el mundo, pero a la comunidad, lo he dicho antes, a la comunidad, a Juan, a Paloma. Es muy chanchullero, cuando igual la comunidad está pasando por dificultades económicas, siempre alude a ese personaje fantasma que es su cuñado, porque mi cuñado tiene un contacto, y al final en un capítulo dice Mauri, deja a tu cuñado en paz. También vemos con Vicenta que incluso llegado el momento llega a hacer cosas no inmorales, sí, morales para conseguir lo que él quiere. Primero en ese capítulo donde hacen una supuesta subasta benéfica
le besa a Vicenta para conseguir ese cuadro familiar de Marisa Vicenta, porque pensaban que era un Goya de la etapa. Perdonad, se me ha cortado el audio. Más etapa negra, pinturas negras de Goya para los amantes y amantes de la pintura, o para los que igual no. Os aconsejo que busquéis pinturas negras de Goya. Para los amantes del terror o horror, os van a traer auténticas pesadillas. Afectos prácticos, Andrés sí se podría decir que igual es una mala persona, porque se aprovecha prácticamente de todo el mundo. No crea, excepto igual con mujeres con las que tiene una relación sentimental, no crea un vínculo verdadero basado en la honestidad, en la amistad, porque recordemos, sí, a Juan le considera amigo, pero a Juan se lo gana porque, como he dicho antes, ve que es el presidente de la comunidad. ¿Os acordáis de ese primer capítulo de la segunda temporada donde les hacen la bienvenida y Juan se presenta: bienvenido a la comunidad, soy Juan Cuesta, el presidente de la comunidad? Y él, muy listo, Guerra, piensa: hostias, es el presidente de la comunidad, aquí puede haber problemas, así que me lo tengo que ganar, y cuando me lo gane voy a intentar hacer de las mías. Me he vuelto a ir por la tangente, perdonad. Estábamos hablando de ese capítulo en el que la comunidad crea un mercadillo, un mercadillo benéfico, de benéfico nada. Entonces, para conseguir ese cuadro, pensaba Andrés Paloma que era perteneciente a la época de las pinturas negras de Goya, le besa a Vicenta en los labios, y luego más adelante, ya cuando faltaban o cuando estaba viviendo Andrés con su hijo Pablo en su propio, era el piso de Isabel de Ocupas, intenta casarse ya en un último intento desesperado con Vicenta para que le pusiera su nombre. Para que le pusiera el piso de Vicenta al nombre de Andrés. Esta relación, entre comillas, con Vicenta puede parecer un motivo de risa, de cachondeo, comicidad, pero en realidad es más grave de lo que la gente piensa, porque a raíz de toda esa idas y venidas, porque él se estaba aprovechando, pues sí, Vicenta tiene lo suyo, pero se estaba aprovechando de una mujer que estaba soltera y tenía un gran vacío, porque ella, ya lo dice muchas veces, su sueño era casarse, formar una familia, y lamentablemente, al menos durante la serie, no lo vemos. Él se aprovecha de ello. Además, se supone que Vicenta también nos la pintan como una mujer un poco lenta de entendederas, completamente en desacuerdo, porque vemos que cuando Cuesta monta esa academia, incluso puede tener un cociente intelectual bastante o muy alto. Pero a lo que me refiero, cuando Guerra se aprovecha y utiliza a Vicenta, hay en un episodio, efectivamente, cuando supuestamente se iban a casar, hay una escena en esa escena final, perdonad, cuando su hermana mayor Marisa pues le salva, también para salvar el culo, porque si le pone Vicenta el nombre al piso de Andrés, pues Marisa va a la calle. Le echa Marisa a Guerra de la casa: anda por ahí. Y se le ve en esa escena. A mí, sinceramente, me da mucha pena Vicenta en esta escena. Agarra la maleta que tenía, pero bueno, ¿cuándo nos vamos? Yo creo que esta relación con Andrés, esto va a parecer muy exagerado, sí le afecta psicológicamente a Vicenta. De hecho, en ese gran episodio de Érase unas vacaciones, donde todos se van perdonad, excepto Mauri
y Belén se van a ese supuestamente bungalow, no, era una residencia, residencia de personas mayores, y el padre de Lucía, como gran persona que era, les había echado a todos ellos y todas ellas, a los pobres, para construir bungalows de vacaciones. En ese episodio vemos cómo Andrés, porque Andrés es un conquistador con las mujeres, estaba Andrés con la madre de Lucía y Vicenta, cuando prepara la cena pues para todos, se le va la olla porque le acaba persiguiendo a Andrés y a la madre de Lucía con un cuchillo. En ese capítulo érase unas vacaciones donde están todos sentados a la fresca, pues Vicenta, que cocina para toda la comunidad, va a la mesa donde estaba Andrés y la madre de Lucía, no me acuerdo de su nombre. Le pregunta a Andrés, bueno, ¿qué tenemos de cena? Vicenta dice, tortilla de patata. Y ya, pero ahí se le va un poco la olla, Vicenta. Pero bueno, Andrés, es que tú no me querías. ¿Por qué haces esto conmigo? No, que me desestabilizo. Y al final les acaba persiguiendo con el cuchillo. Esto sí es en un tono de humor, obviamente es una comedia, pero vemos que Vicenta la acepta. Entonces, a lo que me refiero, Andrés se aprovecha de la gente y esto acarrea pues consecuencias, porque si te aprovechas de una persona un poco, está mal, pero si te aprovechas de una persona como Vicenta que tiene muchas carencias afectivas como persona y como mujer, pues puede tener secuelas. Otras personas puede ser económica, pero bueno, si le has dejado en la ruina a esa persona, entonces aquí vemos como Andrés objetivamente no es una buena persona. También cuando Lucía decide comprar la parabólica, va donde Roberto para... Sí, le paga creo 60 euros pues para pasar un cable sin un descodificador. Efectivamente le dice Roberto, bueno, pero es que tú si no tienes un chip vas a tener que ver lo que veo yo. Nada, da igual, si nos ponemos de acuerdo. Es que todas las relaciones que establece o conexiones que establece con los vecinos es en base para sacar provecho, todas, excepto pues con Carmen, con la madre de Lucía, pero al fin y al cabo eso también son relaciones, bueno, no se enamora, sino pues, bueno, lo veo normal también, pues para tener esa vida sexual un poco plena. Es lícito, pero para que veáis que... bueno, cuando en la boda de Emilio con la cartera, con Rocío, además es que me ha salido como Belén, cuando Juan e Isabel piensan que Guerra y Paloma pueden tener también un idilio, también Andrés establece esa conexión con Paloma para venderle un aparato de gimnasia pasiva. Es que todo lo que hace Andrés es para beneficio propio. Cuando hace de sponsoriza al equipo, cuando se apuntan a ese torneo de baloncesto, también les ayuda para hacer publicidad de Deportes Guerra. Y creo que los chandals, creo que lo tienen que pagar los vecinos. Es increíble que tenga que hacer mención a esto, pero sí, uso de armas, ya que Recio prácticamente durante 3 temporadas va armado con la pistola de su suegro. Entonces habría que comparar un poco, pero sí que vemos que Andrés, obviamente todos los hombres de Aquí no hay quien viva, excepto igual Paco por edad, han hecho la mili. Paco igual, sí, creo que sí. O bueno, Paco, Roberto y Carlos creo que igual fueron de las últimas generaciones o creo que no llegaron a hacer la mili. Pero en un capítulo, si no me equivoco, era una patrulla ciudadana,
encuentran una pistola en una bolsa con dinero. Resultaba que había sido un intercambio y van los vecinos, con tan mala suerte que interceptan o frustran ese intercambio de dinero. Y vemos que Andrés sabe poner el seguro a la pistola, entonces sí sabe igual manejar armas. Entonces, en un posible duelo a pistola, bueno, Recio ganaría porque vemos ese duelo con Fina en la temporada, no sé si 10ª, cuando viven durante una temporada en el pueblo de la familia de Amador. Entonces, bueno, quitando estas bravuconadas de armas al estilo de Estados Unidos, a la hora de enfrentarse con Recio, sí, Andrés es muy zalamero, manipulador. Vimos cuando la comunidad se dividía. Bueno, él no llevaba la voz cantante y eso que era el presidente electo, sino que era la hermana de Juan. Entonces era un poco, para igual estafas, chanchullos, sí que era el cerebro, pero a la hora de enfrentarse o guerras vecinales era un poco más la mano derecha en el caso de la Torrijas no, de la Chunga, de la hermana de Juan en ese, ya os digo, cuando se divide la comunidad y cuando Guerra le hace oposición a Juan, porque Guerra estaba con la Chunga, bueno, ya luego se ennovian y Juan estaba con Isabel. Pero vemos que Guerra quería pasar un poco, dice, bueno, de hecho hay un diálogo, le dice Guerra a la Chunga, mira, yo ya sé que he perdido a Isabel, aquí tienes incluso es bastante franco por parte de él, él reconoce en este diálogo que ha hecho mal, ha perdido a Isabel, no quiere líos, no quiere batallas, pero es que es la Chunga la que, bueno, pero ¿cómo que no? ¿Quién es el cuerneado? ¿Quién es al que le han echado de casa? Y a raíz de eso es cuando Guerra le lleva a juicio a Isabel y le saca dinero, efectivamente, pero por influencia de la Chunga, de la hermana de Cuesta. Entonces aquí vemos que sí, para chanchullos, estafas, es el cerebro, pero a la hora de batallar vecinalmente se deja o se arrastra un poco por en este caso la Chunga. Entonces aquí veríamos cómo igual Recio gana. He de mencionar también, se me está haciendo el vídeo larguísimo, la evolución completamente trágica del personaje. Para mí deberían haberle dado un final un poco más digno al gran Santiago Ramos. Como dato, está retirado de la vida profesional porque lamentablemente desde hace casi 10 años sufre de la maldita enfermedad de Parkinson. Como nota personal, lo dicho, le deberían haber dado un final más digno, pero bueno, esa evolución donde acaba viviendo en la guardilla, desarrollando síndrome de Diógenes y al final acaba huyendo, es completamente trágica, es casi sacada de una novela de Dickens, pero le podían haber dado un final un poco más digno. Es el turno de Antonio Recio, mayorista, no limpio pescado. Si habéis visto los especiales de la que se avecinan, los making of, por cierto, lo podéis ver en la web aquinohayquien-viva.com, donde hay capítulos, todos los capítulos de Aquí no hay quien viva, de la que se avecina y los especiales tanto de Aquí no hay quien viva y la que se avecina. No solo eso, sino foros, gazapos, hasta teorías escritas por fans. La web es www.anhqv.es. Os pondré el enlace, echadle un vistazo porque es muy buena página web. Pues en esos capítulos especiales les entrevistan a los actores y actrices para que hagan una
introspección sobre sus personajes, y Jordi Sánchez, que no sé si lo sabéis, pero es escritor él, es escritor, hace un gran resumen de Antonio en el que reconoce que sí, es facha, es homófobo, es racista, xenófobo, pero en el fondo es que es un personaje tan bien escrito, sociópata, incluso con ramalazos psicópatas, pero está tan bien escrito y hay ciertas cosas que cuando las dice tiene razón, está tan bien escrito que si hay ciertos capítulos que se pasa mucho, incluso le puedes tener asco, pero no acabas de odiarle porque, vuelvo a repetir, está muy bien escrito y ahora voy a explicar por qué. Bueno, todo lo anterior, la misma Judith le da, en varios capítulos dice su diagnóstico de personalidad, su perfil psicológico varias veces, y Rebeca es egoísta, manipulador, narcisista, con unas carencias afectivas muy severas, muchos traumas, incluso esas fantasías sexuales igual provocadas por alguna desviación, porque muchas fantasías, lo que dice Judith, están basadas en la dominación, en la que ya iréis viendo fotos. Normalmente es el puesto de mando, de autoridad, pero en la 7ª temporada, creo, Antonio descubre o le hacen creer que era un niño robado del franquismo. No voy a no me voy a explayar en explicarlo, pero eran básicamente niños y niñas que se robaban gente afín a la dictadura de Franco, a familias, madres republicanas, o bueno, o simplemente que no estaban o no casaban con la dictadura franquista. Como no me acabé de aclarar nunca el origen de los padres de Antonio, voy a ir la página web se llama Series Españolas, bueno, españolas con n, .fandom.com, y estoy leyendo. El padre de Antonio Recio es Manuel Manrique Aparicio. Es el padre biológico de Antonio Recio, sacerdote que fue durante varios años, del 61 al 76, además lo ponen, os pondré el link a estas dos webs en la cajita de descripción, cónyuge de Sor Pepita, que Sor Pepita es la madre biológica de Antonio, los cuales tuvieron a Antonio, al que vendieron por 1.000 pesetas a Mariano Recio y Encarna Matamoros el 12 de mayo del 66. Así que, pensando primero que tenías unos padres, una hermana Violeta, esos no son tus padres biológicos. Violeta, no sé si era también, no era su hermana biológica tampoco. Al principio cree que es un niño robado, luego se da cuenta no es que no fuera robado, es que fue vendido. Entonces, no es que justifique los actos de Antonio, pero se pueden entender esa amargura igual de base. De hecho, en la primera temporada le llamaban el rancio. Aparte, no solo eso, sabemos que la madre adoptiva pues ha fallecido y, bueno, la gente diría, todavía no lo ha superado. La muerte de un padre o una madre no se supera nunca, pero se ve porque hay en un capítulo que dice, mamá está... Y dice, ay, mamá. Y en varios capítulos se ve que quería mucho a la madre y esto es un gran pesar para Antonio. Así que vemos que es un hombre pues con muchas cicatrices emocionales. A raíz de saber que su madre y padre biológicos eran pues una monja y lo hemos dicho antes, un sacerdote, fijaos la evolución de Antonio. Se desencanta con la iglesia, obviamente, porque las primeras temporadas era
casi igual de devoto que Berta, y al final, nada, se desentiende. Se desentiende, incluso hace una especie de, valga la redundancia, cruzada contra curas, sacerdotes y monjas casquivanas. Pasa de ser supercreyente a decir, ¿para qué le vamos a rezar a Dios si no sirve de nada? Bueno, esto antes de saber el origen real de sus padres. También podemos deducir por varios detalles que igual, a la par que Mauricio Colmenero, sufrió quizás bullying en el colegio porque cuando cuando roba el arma de su suegro, dice, uy, si hubiese tenido una de estas cuando estaba en el colegio. Y igual lo dice pues para vengarse o simplemente porque, como he dicho antes, Antonio tiene tintes, sociópatas, claramente, trastorno antisocial de la personalidad, pero es que hay a veces que tiene hasta tintes de psicopatía. Obviamente es un hombre movido por el poder, por manipular. De hecho, llega a ser presidente porque compra a los vecinos con gambas, y a raíz de esto pues intenta implantar una especie de recioísmo, una especie de dictadura, porque como lo llama él, sus dominios. Berta, me voy a hacer la ronda por mis dominios. A Coque le llama prácticamente terrible. Luego vemos en un capítulo donde hay una persona sin hogar que está pidiendo dinero, le dice, vete a morirte a la calle, desarrapado. Entonces no tiene compasión con nada ni nadie. Él mismo lo dice, las únicas personas que le caen bien es el rey emérito Juan Carlos y Rafa Nadal. Es muy machista, Berta le trata muy mal, luego a Álvaro, luego Alba la acaba aceptando, hay en algún capítulo que sí parece que se reconcilian, pero hay que decir que Alba era un personaje, también está muy bien escrito. Alba, la verdad, que era también una aprovechada, porque lo único que hacía era a los padres y a sus respectivas parejas y maridos, porque efectivamente se acaba casando con Theodore con noche intercalada. Lo único que hacía era pedir dinero para abrir negocios, pero bueno, Alba habría que hacer también un vídeo comparativo. Egoísta, bueno, ya hemos dicho antes, pero por ejemplo, por eso está tan bien escrito el personaje y en ciertos aspectos evoluciona, cuando muchas veces se mete con Enrique o le aconseja, normalmente suele acertar. Esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a Judith. Judith, cuando Enrique empieza ya una relación seria con Judith, o bueno, empiezan a tener esos escarceos sexuales, le dice Antonio a Enrique, que no te hagas ilusiones, que te va a dejar, que es mucha mujer para ti, que luego te va a pegar el bajón y me lo voy a comer yo. Pues efectivamente, tenía razón. Muchas veces cuando Enrique, porque bueno, Enrique, habría que hacer un vídeo también de todas las parejas, rolletes de Enrique, pero básicamente lo hacen una autorreferencia en un capítulo. Enrique es que tiene ahí o tiene relación o se acaba acostando pues con casi todo el edificio, más madre, a ver, también es un conquistador Enrique. Cada vez que Enrique tiene un rollo, una posible novia, Antonio, cuando se entera, dice, déjala, no me gusta para ti. Esto se puede deber, obviamente, a celos, envidia, celos de amigo, porque él quiere a Enrique para sí mismo. Pero como dejo caer en ese vídeo de Misterios de la que se avecina el primero,
Quizás Antonio siente alguna especie de atracción sexual hacia Enrique, porque recuerdo que al final de la 4ª temporada le besa y bueno, hay varios episodios en los que juegan con esta posibilidad, los mismos guionistas. Fijaos, Antonio, qué evolución en cuanto a vista política, pensamiento político. En un principio vemos cómo Antonio es muy de derechas, yo diría que hasta franquista, neofranquista. Pero a raíz, recordemos que Antonio, aunque él diga que es mayorista, es minorista. Es sí un empresario, pero es minorista y él es muy trabajador. Se levanta a las 5 de la mañana repartiendo, él solo. Entonces es un hombre trabajador que ha creado su imperio, pero es trabajador y de hecho muchas veces esto me pone de mal humor porque muchas veces le dice Berta, pero qué imperios, eres tú solo con un camión. Y cuando en la temporada creo que 10ª, Berta, después del divorcio, se queda con el 50% de las acciones de Maíz Recio, se da cuenta que no era tan fácil y era muy duro llevar el negocio. De hecho, le pide ayuda a Theodore con H intercalada. Esta evolución de pensamiento político probablemente se deba a él sufrir las consecuencias de esa crisis del 2009, porque ya desde la 3ª, 4ª temporada, efectivamente, porque cronológicamente es cuando sucedió la gran crisis económica del 2009, él siempre dice, si es que no vendo ni una gamba, Maíz Recio se hunde. Se da cuenta que es que el sistema, y de hecho a raíz de esto, pasa de ser de derechas a prácticamente anarquista a crear los payasos justicieros. Porque él se da cuenta que a lo largo de la serie en España hay 2 tipos de gobierno. Cuando empieza la serie es socialista, para los que no sois de España, cuando empieza la serie es, el gobierno que había en esa época en España era de izquierdas, luego de derechas y luego de izquierdas otra vez. Él mismo se da cuenta que da lo mismo de izquierdas o derechas, a él le han perjudicado, le han puteado como pequeño empresario. Aquí yo creo que tiene una especie de epifanía y es cuando directamente es anarquista. Él quiere crear una especie de movimiento recista de Antonio Recio. Aquí es cuando le intenta pegar el centollazo a Zapatero, efectivamente, y poco a poco ya empezamos a ver a un Antonio directamente ya anarquista y más adelante es cuando ya crea a los payasos justicieros por motivos egoístas, sí, pero digamos que es una banda, sí, anarquista, pero que en el fondo lucha por buenos, malos motivos, pero apolítica, sí. Respecto a esa gran trama cuando Berta le es infiel con Coque, aquí pues se podría hacer un debate si se lo merece o no. Yo creo que en el fondo sí se lo merece, porque a Berta le trata muy mal, le trata casi como una esclava, eso se ve en muchísimos episodios, cuando igual no tiene la comida. Esto es un fiel reflejo del típico español o el muy chapa de la antigua, que como la esposa no tuviese la comida hecha a cierta hora, pues el marido se enfadaba e incluso llegaba más. Así que sí que es verdad, no le hacía caso a Berta porque cuando una vez llega al poder de la comunidad empieza a tener sus misiones contra el moroso, pero es que ahí le doy la razón a Recio porque le dice, pero ¿cómo te voy a dar otro hijo si mira, tenemos a un moroso, unas viejas que no hacen más que dar problemas? En parte tiene razón, pero no es justificable para tratarle él allá tan mal.
y ella a él ponerle los cuernos tampoco. Eso se habla. Como diría Cuesta, diálogo, diálogo. Así que vemos que sí, es un hombre extremo en muchísimos casos, es peligroso, trata muy mal a la gente, pero no lo justifico, pero hay una base psicológica, una razón, o quizás no, en la que vemos y descubrimos que Antonio, además mismamente lo dice, se lo dice Enrique en ese episodio de Nochevieja. Bueno, vale ya con meterte conmigo, Antonio. ¿Y tú qué? ¿Que te ha dejado tu mujer por vete tú a saber quién? Por alguien que le dé un mínimo de cariño. Eres un hombre acomplejado que necesita una pistola para sentirse importante. Pues no lo eres, Antonio, porque no eres nada, o no le dicen, no sé si le dicen no, no eres nada o nadie, o nadie. Que le mete ahí un viaje, Enrique, pero es que le trataba también muy mal a Enrique. Pero bueno, no me quiero explayar más porque se está haciendo larguísimo el vídeo. Es un hombre, Antonio, peligroso, sabe usar armas. Hemos visto que como vayas en contra de él o crea él que vas en contra de él, va con todo. Ya hemos visto con Fina, con el edificio, con prácticamente, pues, contra mismamente el gobierno de España. Así que en una batalla contra Andrés Guerra, aquí sí que tenemos una clara victoria de Antonio. Igual en otras batallas pues podía ganar, bueno, dependiendo, sí, pero no. Aquí ya tenemos nuestra primera victoria clara a favor de Antonio. Hasta aquí esta nueva batalla entre vecinos. Muchísimas gracias por ver y por la gran acogida que están teniendo esta serie de vídeos. Y por favor no os olvidéis darle like, suscribíos, comentar, por favor, sobre todo me interesa muchísimo vuestras opiniones. Espero leeros y por favor, cuidaos.